Saludos y Dios te bendiga nuevamente. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez. En la continuación del estudio del libro del Génesis en el capítulo 2. Y principalmente hoy vamos a estar tocando el verso 17. En la clase anterior estuvimos hablando acerca del verso 16, que es la primera parte de este verso. Pero hoy vamos a tocar la segunda parte del verso que está en el verso 17. En este capítulo 2 estamos hablando del momento en que Dios pone al hombre en este huerto para que lo labrara, para que lo cuidara, y también le da un mandato. Es la primera vez que Dios habla con el hombre, le da este mandato diciendo: de todo árbol del huerto puedes o podrás comer. Y este verso 17, que es el que nos corresponde hoy: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué interesante que de entre todos esos árboles que Dios había creado y que le había dado el mandato a Adán de que podía comer de todos ellos, hay dos árboles que fueron mencionados en los versículos anteriores. El primero era el árbol de la vida, que este árbol está situado en medio de ese huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la ciencia del bien y del mal es el primero del cual Dios habla. Y cuando Dios habla de él, habla para prohibirle al hombre el que coma de ese árbol. Dios le da al hombre de todos los árboles que él había formado y que él había creado, y que luego de haberle dado las aguas y los ríos que circundaban ese lugar llamado el huerto de el Edén, estos árboles comenzaron a crecer, comenzaron a dar sus frutos, y lo primero que Dios le dijo al hombre fue que podía comer de todo árbol que estaba en ese huerto. Sin embargo, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo: no podrás comer de él. Y le dio una condición y le dijo: el día en que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y hay varias preguntas que nos debemos hacer. Una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es: ¿qué es eso de morir? Para ti y para mí, esa respuesta sería fácil. Pero si te pones tú en los zapatos de una persona que es el primer hombre en la tierra, es el primer ser humano creado, y que nadie había muerto antes que él, entonces la pregunta se hace un poco más difícil. Porque cuando nadie se ha muerto antes que tú, entonces tú te preguntas: ¿y qué es eso de morir? ¿Qué significa eso? Yo no he visto a nadie que se haya muerto antes. Así que si yo no he visto a nadie que se haya muerto antes, ¿qué significa eso? Si tú nunca has ido a un lugar, no sabes lo que significa ese lugar hasta que vas. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a ir al parque, al gran parque de Disney, aquí en Orlando. Y cuando fuimos por primera vez, yo tenía, basado en la imaginación que Dios nos ha dado y basado en alguna información que había buscado, tenía una idea de lo que es eso, pero no es hasta que tú estás allí que tú sabes lo que es estar allí. Y esto me llama la atención, porque esto lo que nos indica a nosotros es que Dios estaba entonces mirando unas consecuencias que algo podía traer. Y podía traerte las consecuencias de que ibas a morir si comías de ese árbol. De los demás árboles podías comer. Te iban a hacer bien, iban a ser de beneficio para tu vida y para tu cuerpo, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no te iba a ir bien. Era el primer árbol que si comías ibas a morir, y el único árbol que Dios había establecido para que en caso de que comieras de él ibas a morir. Hay otra pregunta que hay que hacerse, además de qué significa eso de la muerte.
La segunda pregunta es, ¿por qué Dios puso ese árbol allí? Es una pregunta que se han hecho muchísimas personas desde antes de que todo esto que nosotros conocemos y que tú llegaras a este mundo, desde antes de que tú llegaras a este mundo y otras personas antes que tú llegaron, ellos también se han hecho la misma pregunta. Y mucha gente se la ha hecho y la pregunta es válida. La pregunta dice, ¿por qué Dios tenía que poner ese árbol allí? ¿Para qué Dios tenía que poner ese árbol allí? Y quisiera contestar esa pregunta posiblemente dándote un ejemplo sencillo para que puedas entender. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con la misma capacidad que él tiene. Dios tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene la capacidad de poder reaccionar, tiene la capacidad de poder decidir qué hacer con las cosas que hace. Dios nos creó a nosotros de la misma manera. Y cuando te crea Dios de esa manera, entonces cada persona, cada manufacturero, cada persona que crea algo, por ejemplo, el que creó este celular o este teléfono, me imagino que lo primero que la persona quiere terminar de hacer cuando comienza algo y lo crea y lo termina, hay una cosa que se llama, bueno, vamos entonces al proceso de probar. Vamos a probar si esto sirve o no sirve. Y cuando probamos a ver si sirve o no sirve, lo que queremos decir es que vamos a ver las funciones que tiene, que fueron programadas para eso, y vamos a ver si esas funciones que fueron programadas sirven. Así que yo me imagino Dios como creador, como el buen arquitecto de todo lo que vemos, puso los árboles, le dio agua, dio la capacidad de que la semilla estuviera dentro de esos árboles y por lo tanto vamos a probarlo a ver si dan fruto, porque se supone que el árbol de fruto y ese árbol de fruto y esa semilla entonces pueda volverse a sembrar y esa semilla te vuelva a dar del mismo árbol, te pueda dar más frutos. De la misma manera con el hombre. Yo me imagino que Dios creó al hombre, formó al hombre, lo puso allí, le sopló en el aliento de vida y entonces ahora vamos a probar si de verdad el hombre es un robot, vamos a probar si él toma decisiones por sí solo, vamos a probar a ver qué es lo que sucede con esta creación que yo he hecho. Y me imagino que Dios, sabiendo que él había creado todo bien, me imagino que Dios ya sabía, número uno, cualquiera de las dos situaciones. Conocía qué iba a pasar si el hombre decidía bien y conocía qué iba a pasar si el hombre decidía mal. Cuando lleguemos al capítulo número 3, vamos a hablar de la decisión que tomó el hombre. Sin embargo, te voy a hacer una pequeña analogía en los minutos que me queda para que veas este proceso como algo que puedas entender en nuestros días. Hace un tiempo atrás las amas de casa comenzaron a usar algo que se llaman el vacuum cleaner, en el buen español, la aspiradora. Y la aspiradora pues no es otra cosa que una máquina que usted pasa por el piso para recoger la basura. Esa máquina es eléctrica y tiene un cable donde usted lo conecta a la corriente y usted va con esa máquina pasándola por todo lugar. En un momento dado a alguien se le ocurre la idea de, espérate, pero ¿por qué yo tengo que pasar tanto trabajo pasando esta máquina? ¿Por qué yo mejor no me invento algo para que la máquina vaya y corra por toda la casa sola? Me imagino que la persona que comenzó todo esto, de la invención de este artefacto, le puso a ese vacuum, a esa aspiradora, le puso las ruedas, le puso algunos elementos, un pequeño motorcito para que corrieran las ruedas,
La aspiradora comenzó a dar vueltas por la casa. Algo así, algo pasaba, que cada vez que esa aspiradora llegaba a una pared, a una obstrucción, se quedaba ahí, empezaban las ruedas a caminar y a patinar en el mismo sitio y no corría de ahí. Encontraba otra obstrucción y también se quedaba ahí y no corría. Y más adelante la tecnología fue pasando por el tiempo y alguien se inventa entonces unos sensores. Estos sensores son unos aparatitos así pequeños que detectan el momento en que ese artefacto llega a una obstrucción. Cuando se inventan esos sensores, entonces el artefacto llega a la pared y puede entonces tomar la decisión de retroceder o de cambiar de dirección. Eso es lo que hacen estos sensores que se le añaden a estas aspiradoras. Y hoy día tenemos diferentes marcas de este tipo de aspiradoras que parecen robots precisamente y pueden tomar la decisión de que cada vez que lleguen a una obstrucción, entonces esa aspiradora va a cambiar de posición para que no se quede estancada en un solo lugar. El hombre que creó eso, me imagino que cuando le puso todos esos sensores, quiso probar ese artefacto y lo pone en el suelo, le pone el motor, le prende el motor, le prende todo el artefacto y vamos a verlo caminar. Y cuando lo ve caminar por todo el lugar, lo primero que tiene que hacer es, espérate, necesito que tenga una obstrucción, necesito que tenga algo que lo detenga, necesito algo con lo cual él pueda chocar para ver si el sensor que yo le puse entonces hace efecto, si tiene si trabaja de acuerdo a cómo fue diseñado. Y ahí entonces él se da cuenta de que cuando llegó a la obstrucción, esa aspiradora cambió de rumbo y continuó por otro lugar recogiendo la basura. Entonces el hombre ahí se da cuenta y dice, wow, funcionó. Pues de esa misma manera Dios nos crea. Dios nos crea con toda la misma imagen y las mismas características que Él tiene. Y para que Él sea un Dios justo, para que sea Dios equitativo, justo, como todo el mundo piensa que Dios debe ser, entonces Él toma una determinación. Vamos a probar esa creación que nosotros acabamos de hacer. Probó a los animales, probó posiblemente probó a las plantas, probó a los animales posiblemente, y ahora le tocó al hombre. ¿Y qué más que ponerle una obstrucción al hombre? Para ver si las decisiones que toman, las toma correctamente. Si el diseño de verdad fue bueno. Y allí fue que entonces Dios le da esa orden al hombre y le dice, voy a plantar un árbol aquí. Se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está plantado y te voy a dar las instrucciones. No comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. En el capítulo 3 del libro de Génesis vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando llegó esa aspiradora a la obstrucción, cuando llegó la aspiradora a chocar con el árbol. En este caso la aspiradora pues es la otra parte del hombre, la mujer, que por primera vez entonces es creada, que lo vamos a ver en los dos próximos versos, desde el 18 en adelante, cómo fue la mujer creada. Y de ahí vamos entonces a darnos cuenta de cómo fue entonces o qué fue lo que sucedió cuando por primera vez el hombre choca con el mandato que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver si el hombre pudo virar o si el hombre se quedó paralizado o si el hombre cedió a lo que Dios había prohibido.
De eso se va a tratar las próximas clases un poquito más adelante. La próxima clase vamos a estar hablando de cómo fue creada la mujer, pero creo que es importante que entiendas cuál es la razón o una de las posibles razones por las cuales Dios creó al hombre y le puso en el medio, puso en su camino este árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta la próxima clase, que podamos continuar entonces, y más adelante hablaremos un poco más acerca de ese árbol. Dios te bendiga y nos vemos luego.